Buenas noches, señor presidente. Buenas noches a todos los ciudadanos que nos ven. Gracias a todas las radios y plataformas, canales que están transmitiendo esta entrevista en vivo desde el Palacio de Carondelet, entrevista exclusiva de Cuatro Pelagatos, que es una plataforma digital. Entonces, muchas gracias, presidente, por darnos esta entrevista. Presidente, nosotros hemos titulado esta entrevista ¿Y ahora qué, presidente? Y hay una razón, y es que usted en la campaña presidencial y cuando llegó al Palacio, usted dijo como su primera gran tarea que iba a vacunar 9 millones de personas en 100 días. Las cifras dicen que básicamente usted va a tener esa promesa cumplida. Paralelo a eso, y sin que tengamos que parar de hablar de las vacunas, incluso se está hablando de una tercera vacuna, pero paralelo a eso, presidente, hay como esta convicción de que tal vez es hora de que el país pase a otros temas. ¿Usted comparte esta convicción? En primer lugar, José, gracias por esta oportunidad de tener una entrevista con usted aquí en el Palacio de Gobierno. Un saludo para todos los ecuatorianos que están viendo en directo esta entrevista y por supuesto que sí, José. El proyecto de vacunación ha terminado una etapa que yo la llamo estratégica y ha pasado un proceso operativo. La logística funciona, tenemos vacunas y el proceso nos dice que hasta la primera semana de septiembre, que se cumplen los 100 días del plan de vacunación, lograremos la meta de llegar a 9 millones de ecuatorianos con las 2 dosis. Al día de hoy ya estamos en cerca o hemos cruzado ya la barrera de 10 millones de la primera dosis y nos hemos acercado a 4 millones de la segunda dosis. Tenemos inventario y nos está por llegar hasta finales de agosto 6,5 millones de dosis aproximadamente. Con eso tenemos 10 millones de stocks para vacunar aproximadamente 5 millones de ecuatorianos en la segunda dosis. Por lo tanto, yo también digo, ¿y ahora qué? Hay que dar vuelta a la página porque el proceso operativo funciona. Es el proceso logístico más grande de los últimos tiempos, como lo anuncié el 24 de mayo. Nadie creía que lo podíamos lograr. Se ha movilizado el Ministerio de Salud, del cual todos los ecuatorianos teníamos una muy mala impresión, pero hoy liderado por la ministra Jimena Garzón, es un ministerio que funciona. El Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién creyera que esa institución a la que tanto se ha criticado haya sido tan útil en el proceso de vacunación? Presidente, pero si estamos el país bien encaminado, entonces vamos a pasar a otra etapa. Digamos, ahí ¿cuáles serían los puntos fundamentales que usted marcaría para que el país se enfoque sobre esas urgencias? ¿Cuáles serían? La generación de empleo. Necesitamos empleo. La mejor política social es la generación de empleo. Para que un padre de familia tenga recursos económicos para sacar adelante a su familia y a la vez tenga también dignidad, porque no es cuestión de simplemente que el Estado te ponga dinero en el bolsillo. Un padre es feliz cuando sabe que él es el que saca adelante a su familia porque tiene un empleo. Ahora, empleo, ¿cuál sería? ¿Hay otro tema fundamental, presidente? Yo creo que ese objetivo, siendo fundamental, nos lleva a pasos intermedios, la promoción de inversión. Necesitamos una promoción de inversión importante en Ecuador. Hoy cumplo el día 78 en el gobierno, pero no solo he trabajado en vacunas, sino Palacio adentro he trabajado en precisamente ese objetivo, cómo promover inversión en sectores estratégicos como el petróleo, la minería, electricidad, obras de infraestructura en carreteras, puertos, aeropuertos, y me atrevería a decirle que tengo ubicado una lista de proyectos de inversión que de realizarse implicarían cerca de 30.000 millones de dólares en los próximos 4 años de gobierno. Presidente, vamos a volver sobre los temas, si me permite. Yo quería hacerle una pregunta básicamente sobre cómo está concibiendo, y va a ver usted por qué es importante, antes de entrar a estos temas, una pregunta que concierne la forma como usted está pensando el liderazgo.
¿no es cierto? Mañana va a haber manifestaciones, bloqueos en rutas y los temas que van a salir ahí en la parte ideológica y en la parte política se parecen mucho a los temas que han salido todos los años, desde hace 20, 25 años. Con una diferencia, que ahora ni siquiera esperan 100 días de gobierno, sino al día 70 o 45 ya empezaron con ultimátums y amenazas. Bueno, pero eso también lo vamos a tratar. Ahora, presidente, uno es el ambiente del país, otro es la visión de la clase política que tradicionalmente ha hecho carrera sobre las cenizas del gobierno de turno. En este caso le toca a usted, ¿no es cierto? Y paralelo a eso, los gobiernos se han acostumbrado a, de alguna manera, vivir con eso y volverse unos esclavos o rehenes de ese sistema donde no hay cambio para el país. La pregunta que le hago ahí es concreta. ¿Usted va a asumir ese statu quo o lo va a patear? Lo vamos a enfrentar con una actitud de mano extendida y de diálogo hasta el punto en que ellos acepten esa línea, que es nuestra línea. Le voy a poner un ejemplo. Hoy día estuvimos tratando el tema de la focalización del subsidio a los combustibles para el transporte público en el Ecuador. Y hay narrativas que se van repitiendo año por año, lustro por lustro, década por década. Al final, el costo de los combustibles en los costos totales del transporte público bordea entre 5 al 6% del costo total. Es decir, el costo de los combustibles no es determinante para el buen negocio del transporte público. Y yo creo que una manera de enfrentar es con una narrativa que responda a la realidad y desmistifique todos estos mitos que durante años quieren de alguna manera trasladar al Estado el mal manejo de sus negocios. Pero la narrativa no está solamente ahí. La narrativa está en que muchos piensan que en el país hay y los gobiernos tienen muchísimo dinero oculto bajo los colchones o debajo de las alfombras en el palacio. Y entonces mucha gente vive pensando más en el deseo que en la realidad. Entonces, cuando usted habla de enfrentar la narrativa, ¿está hablando de que usted le va a contar al país la realidad? Pero por supuesto que sí. Es la única manera de producir un cambio. Porque si seguimos con la misma historia de siempre, no vamos a cambiar nunca. Nunca. Y le puedo hablar del tema del transporte público, donde estamos pensando con seriedad y vamos a enfocarnos en la focalización del subsidio. Pero yo personalmente me quiero sentar con los transportistas y decirle, oiga, señores, su problema de su negocio no está en el combustible. El combustible representa en algunos casos hasta el 2% del costo total. ¿Y usted cree que presionando al gobierno se arregla su negocio? No se va a arreglar. Y hay que hablar con claridad al país. Todos quieren dinero del Estado, que la corporación financiera me dé crédito a baja tasa de interés a largo plazo. Le puedo contar a usted la realidad. En el Ecuador hay 50.000 empresas. La Corporación Financiera Nacional, como banca de primer piso, hasta hoy, ha dado crédito a 1.500, 1.600 empresas. Es decir, es un club exclusivo que ha recibido dinero de la Corporación Financiera Nacional. Y cosa igual pasa en el Banco Nacional de Fomento. Entonces, yo creo que hay que enfrentar una realidad y decirle a los ecuatorianos, no podemos trasladar el peso de tus problemas al Estado, porque en la medida de que continuemos con esa narrativa, nadie va a salir adelante. Presidente, pero la narrativa empezaría por decirle al país en qué estado está el país. Por supuesto. Bueno, usted no le ha contado al país cómo recibió el gobierno ni cómo están las cuentas nacionales. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Quiere que le cuente? No, ahora no. Eso no. Da de largo. No, le voy a contar ahora al menos algunos detalles. Bueno, no. 4.000 millones de dólares de déficit estructural. Atrasos por cerca de 4.000 millones de dólares a proveedores del Estado. Y una deuda pública equivalente al 63% del Producto Interno Bruto. Yo sabía a lo que me metía. Yo sabía. No puedo renegar de esa realidad, pero tenemos que cambiarla. Presidente, pero, a ver, no solamente esas dos cifras. Para hacer lo que usted quiere se requiere que venga inversión,
que ven para el tema del trabajo, que haya una nueva ley laboral. Entonces, le planteo que sigamos un orden. No, yo estoy siguiendo un orden. Pero mi pregunta es, presidente, ¿por qué el gobierno no le ha contado al país la realidad? Y la gente todavía en el país no termina de aterrizar. O sea, hay prioridades en el país, no hay suficiente dinero para todo el mundo. El gobierno tiene que tener una política social, pero también hay que producir, y para producir se requieren condiciones específicas. ¿Cuándo le van a ustedes como gobierno a decir esto al país y a mostrárselo? Creo yo que ya lo hemos ido haciendo, presentando proyectos como crecer, digamos, luchar contra la desnutrición crónica infantil. Uno de los proyectos fundamentales. El Ecuador tiene uno de los más altos indicadores de desnutrición crónica infantil en América Latina, cercano al 29%. Y hay provincias como la de Chimborazo y provincias como Santa Elena que supera el 33%. Ese es un objetivo fundamental de mi gobierno. Luego, el gobierno invierte cerca de 1.400 millones de dólares en bonos. El bono de solidaridad, el bono X, el bono Y, el bono D. Tenemos que hacer una reingeniería para asegurarnos de ¿qué? De que esos bonos lleguen a las personas que lo necesitan, no a los clientes políticos del gobierno de turno. Y peor, actos de corrupción. Tenemos que luchar contra eso. Tenemos proyectos muy claros en materia de salud, más allá del plan de vacunación, el plan Fénix, porque el problema de la pandemia, y en esto seamos claros, no es un tema que se va a terminar este año. Ya se habla de la tercera vacuna, se habla de que la pandemia nos va a tocar vivir con ella algunos años más, y por eso hemos armado el plan Fénix, con el apoyo de cerca de 4.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, que nos van a ayudar a llegar a los sectores más recónditos de la población ecuatoriana. Por lo tanto, tenemos programas. Ahora, a mí nunca me ha gustado llorar en la vida, sino frente a la adversidad, asumir desafíos concretos. Ejemplo, tenemos que duplicar la producción petrolera del Ecuador en 4 años de gobierno. De cerca de 486.000 barriles a cerca de 1 millón de barriles por día. Eso es posible y es vital para cambiar estas cifras. Presidente, lo vamos a ver. A ver, empecemos, si le parece, por el tema solamente de lo que hay en este momento como déficit fiscal. Y para que las personas entiendan, déficit fiscal es sencillamente que el Estado gasta más que de los ingresos. Pongámosles un número. Ya los tengo, presidente. 17.194. No, son un poquito más altos. 25.000 de gasto con 21.000 de ingresos. Estoy poniendo los ingresos, 17.194 millones. Y los gastos son 21.690 son un poco más altos, millones. José. Bueno, esas son las cifras que tengo. En todo caso, lo importante aquí, presidente, es que hay 4.500 millones de diferencia. Correcto. Bien, la pregunta es, ¿cómo los piensa llenar este año? Bueno, este año hay financiamiento previsto de los organismos multilaterales, del Banco Mundial, del BID, de la CAF, del Fondo Monetario Internacional, el ingreso extraordinario gratuito de la emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional por 1.000 millones de dólares. Este año no tenemos problema, pero debemos de trabajar en promover inversión para generar crecimiento económico, y con crecimiento económico a lo largo de los próximos 4 años solucionar el problema no solo del déficit estructural, sino que tenemos que llegar a un superávit para poder pagar la deuda y no seguir en este ciclo vicioso de déficit, contratar deuda y seguir aumentando la deuda. Eso vamos a ver, presidente, después en la reforma tributaria, cómo va a hacer usted para tener estos ingresos. Pero antes, presidente, volviendo a las prioridades, usted decía crear empleo, ¿no es cierto? Pero para crear empleo se requieren inversión y se requiere un plan económico. Usted le dijo a Andrea Bernal hace unos días que no había todavía el plan económico. No. ¿Cuándo va a estar? No. Yo no hablé de un plan económico. Lo que dije, y fue mi respuesta a una reforma tributaria. Pero sí quiero decirle algo, José.
Lo típico en el Ecuador es entender que un plan económico es una reforma tributaria que le meta la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Un plan económico, como nosotros los concebimos, es un plan de desarrollo, de inversión en petróleo, en minería, en energía eléctrica, en telecomunicaciones. Eso en el área pública, y en el área privada, facilitar el emprendimiento, desmontar obstáculos como lo hemos hecho en el campo de la minería. Ya hemos eliminado aranceles a cerca de 667 productos, insumos, productos terminados, que van a facilitar la vida de los ciudadanos, adquiriendo productos más baratos. Ya he anunciado, esta semana lo firmaré, el decreto eliminando el impuesto a las salidas de divisas en el sector de turismo aéreo, en pasajes aéreos, para abaratar el costo de los pasajes de los extranjeros al Ecuador, para promover el turismo, promover la inversión. Estamos trabajando y estamos caminando, haciendo camino al andar. Presidente, pero este plan del cual habla usted, ¿cuándo lo va a conocer el país? Lo está conociendo en este momento. Bueno, pero ahora que estoy hablando con usted. Enhorabuena, pero al día digo, 78 de gobierno. Pero digo, no está oficialmente que usted lo va a presentar, que la gente va a poderlo leer. El decreto 68 ya estuvo expedido en materia de aranceles, en materia de competitividad, en materia de productividad. El decreto 95 relativo al tema petrolero, la simplificación y el plan de acción del gobierno en 100 días en el campo petrolero. Acabo de suscribir un último acuerdo que tiene que ver con el campo minero. El número del decreto no lo recuerdo, pero lo firmé la semana pasada para facilitar la inversión en el campo minero y garantizar la inversión privada, local, internacional en el campo de explotación de minerales. Estamos trabajando y esos decretos los puedo pedir y se los entrego a usted en este momento, o usted ya los seguramente ya los leyó o ya los tiene. Presidente, pero el tema entonces igual, va a haber una reforma tributaria. Va a haber, no le puedo anunciar los detalles porque no la tenemos lista. Pero va a haber una. Sí, habrá una, pero yo le doy un enfoque fundamental a generar ingresos producto del crecimiento económico derivado de la inversión. Inversión, como le digo, sectores estratégicos por un lado e inversión privada. En el sector privado, desmantelando obstáculos, exceso de aranceles y exceso de impuestos. Ya, pero el enfoque más político, si se puede hablar de esta reforma, ¿cuál va a ser? ¿En el campo político? No, en el tema de la reforma tributaria. Bueno, el que más tiene que más pague. Ah, bueno. Sin duda que sí. Los que más tenemos vamos a tener que pagar más. La factura de la pandemia tiene que caer sobre aquellos que tenemos una mayor posibilidad de enfrentar la crisis. ¿Y eso cómo va a verse? ¿En impuesto al patrimonio? ¿De qué forma va a venir esto? En ese campo le voy a pedir que cuando lo tengamos listo, encantado se lo entrego a usted y al país, pero no quiero generar una ola de especulación sobre temas que todavía no están perfectamente definidos. Ya, presidente, pero cuando usted dice aquellos que tienen más, que paguen más, se está también entendiendo aquellos que no han pagado o que han eludido. Ah, definitivamente que sí. Por supuesto que sí. Aquellos que teniendo la posibilidad de pagar no pagan impuestos, pues oiga, tiene que responderle al pueblo ecuatoriano. Ahora, yo le puedo decir que hay muchos que se llenan la boca de representar a los pobres y trabajar por los pobres y pagan 0 de impuestos. 0. Unos que han sido candidatos a la presidencia de la República, que ni siquiera tienen domicilio tributario en el Ecuador, pagando 0 de impuestos. Y otros que declaran ganar $1.500 al mes y solamente en el estudio de los hijos, con todo derecho lo tienen, en el colegio más caro del Ecuador. Entonces hay cosas que no empatan en este país y tenemos que llenarnos de un baño de verdad, Ahora, para que el sistema tributario del Ecuador nos cuente al país quiénes no pagan impuestos teniendo la capacidad de hacerlo. Sin duda alguna. Eso se va a saber. Eso por supuesto que sí. Ahora, presidente. Además, mire, es público, se puede saber. Cualquier persona con el número de cédula de identidad suyo puede entrar a la página del SRI y saber cuánto paga usted de impuestos. Por supuesto. Lo que hay que hacer es tomar decisiones administrativas. Y la directora del SRI tiene instrucciones mías muy claras
de orientar la recaudación a aquellos que pudiendo pagar, evaden, eluden y quieren decir que ni siquiera viven en el Ecuador. O sea, usted ya le dio la orden a la directora sí, del SRI. por Cobra supuesto. Y yo te cubro, más o menos. Yo no te cubro, yo tengo la responsabilidad política del respaldo a esa institución para que recaude los tributos de aquellas personas que debiendo pagar, no pagan. Y son muchos en el Ecuador. Presidente, ahí se ha hablado de una cifra, 7.000 millones de dólares. ¿Esa cifra usted también se la han mostrado o hace parte de la leyenda popular? La cifra pública, lo que hace parte de la leyenda popular es que hay 4.000 millones de dólares en disputas. Digamos que el SRI dice, me debes pagar esto, y el contribuyente dice, no, yo no te pago eso porque está en disputas legales. Pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero a la cantidad de ecuatorianos, cantidad inmensa de empresarios que no pagan impuestos, y que deben pagar y se los vamos a hacer pagar. Y para eso no se requiere ninguna reforma tributaria, para eso se requiere decisión política. Y ya me he reunido con la directora del SRI, de las primeras cosas que hice al comenzar el gobierno. Ahora, ¿esto cuándo se va a ver? Porque si ya se reunió y le dio la orden, debe haber un plazo. Bueno, obviamente que tendrá que irse ejecutando en el tiempo, ¿no? Y ojalá que tomen conciencia algunos, que se den cuenta que tienen una obligación, es un imperativo ético con los más pobres de este país, contribuir al desarrollo del Ecuador. Ahora, presidente, ¿usted está pensando ahí que ahí hay un monto, ¿no?, estimado, que podría ayudar a que el Estado tenga la política social? No sé, ese monto que usted está viendo, ¿cuál es? Si el Ecuador tuviera un escenario de superávit fiscal y cero deuda, también hay que cobrarles. No, de acuerdo. No, de acuerdo. Pero en este caso, estamos hablando en cálculos del fisco o suyos. ¿De qué monto? Yo no me atrevo a darle un número en este momento, con toda sinceridad. No sería responsable de mi parte, pero sí tengo claro que hay sectores y hay personas y hay empresarios que le dan la espalda al Ecuador, que tienen que pagar impuestos en el país y que no nos vengan con el cuento de que no tienen domicilio tributario en Ecuador y tienen grandes negocios en el Ecuador. Eso no tiene lógica, no tiene ningún sentido. Presidente, usted hablaba de otro ingreso, es el petróleo, ¿no es cierto? Ahí usted tiene un estimado, un poco al margen de lo que ya explicó, que va esto a hacerse en 4 años, duplicar la producción petrolera. Hay gente que duda, ¿no es cierto? Pues estamos hablando de campos viejos o de nuevos campos. De campos viejos que hay que hacerlos más productivos y campos nuevos también. O sea, también la frontera petrolera se podría expandir. Bueno, sí, definitivamente que sí. Ahora, debo decirle en esto para ser concreto, porque duplicar la producción petrolera en 4 años parece como un poema, ¿no? Hay que ver qué pasa en 4 años. No, a diciembre de este año el ministro de Energía tiene muy claro un desafío que cumplir: incrementar la producción petrolera en aproximadamente un 8% diario. 8%, es decir, elevarla cerca de 40.000 barriles diarios más de producción petrolera. Y así ir tomando decisiones, muchas administrativas, para facilitar a la empresa privada la optimización de la producción petrolera en el Ecuador. Presidente, desde el punto de vista financiero o fiscal, exactamente, ahí sí debe usted tener un monto considerado de lo que podría darle al fisco la producción petrolera. ¿Quiere que soñemos en el Ecuador después de 4 años? No, yo quiero que usted me diga lo que usted está pensando y la tarea que le ha puesto al ministro de qué monto llega. Pero así como pusimos una meta de 9 millones de vacunados en 100 días y muchos no lo creían y decían esto es imposible, este señor no va a cumplir, nos está mintiendo, hemos cumplido. Y me ha gustado siempre en la vida poner la vara bien alta. En materia petrolera, la duplicación de la producción petrolera a un precio referencial de $50 el barril significa cerca de 7.000 millones de dólares más al año. Si nos enfocamos solo en ese objetivo y nos olvidamos del resto, lo cual no vamos a hacer, significaría cubrir el déficit fiscal actual y tener un superávit de 3.000 millones de dólares. Pero no vamos a descuidar
la eficiencia en el manejo de los recursos del Estado. Hay que gastar menos, José. Hay que gastar menos en el Ecuador. Y la manera de ahorrar es tomando decisiones pequeñas. Vea usted, el Palacio de Carondelet tiene 890 empleados, más de 180 vehículos. Todavía no conozco a todo el personal de Carondelet. ¿Va a reducir? Pero por supuesto que sí. No podemos dilapidar los recursos de los contribuyentes, de los ciudadanos. Tenemos que ser responsables en la administración pública. Hay que ser eficiente, hay que reducir el gasto, hay que luchar contra la corrupción, José. Ese tema lo tengo de último, presidente, no porque sea menos importante, sino porque quisiera que los televidentes se vayan con esas imágenes después de la entrevista. Ahora, en el tema minero, presidente, también estoy mirando los ingresos para después poder hablar del empleo, ¿no es verdad? En el tema minero, ¿no es cierto? Usted dijo en la campaña que no se iban a tocar los pajonales, no se iban a tocar... Me ratifico en eso. Los páramos, usted se ratifica. Pero por supuesto que sí, porque sería absolutamente ilógico una minería que no sea sustentable. A lo que apuntamos, una minería sustentable. Hemos cambiado el nombre, hemos ampliado el nombre del Ministerio del Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Y el ministro de Medio Ambiente está sentado a mi izquierda en las reuniones con los mineros, para tener perfectamente claro que los proyectos mineros tienen que respetar pajonales, fuentes de agua y ser sustentables ecológicamente. Presidente, ¿qué le dijo usted a los mineros que salieron muy contentos de la reunión con usted? Bueno, les entregué el decreto que es público, usted lo puede revisar, y además porque ellos me pidieron la primera reunión y la segunda reunión los convoqué yo, que vengan al despacho para dar respuesta a todas las inquietudes que plantearon. Y de ahora en adelante, una vez cada 15 días, me reuniré con el sector minero, con los actores privados, y me reuniré también con los actores privados del sector petrolero. Y luego incorporaré el sector eléctrico también, donde hay un proyecto muy grande y muy interesante que es el proyecto Santiago. Ya. Presidente, a ver, de la minería, ¿cuánto espera usted obtener? Mire, el año 2020... por primera vez el Ecuador exportó cerca de $1.000 millones en minerales. En el 2021 esperamos exportar $1.600 millones en minerales. Los mineros me hablaron originalmente de una inversión de cerca de $2.500 millones en 4 años. Yo le dije muy claro que eso no es suficiente, que el sector minero ecuatoriano tiene un potencial mucho mayor. Ejemplo, ninguno me habló de una refinería de minerales. Necesitamos una refinería para exportar, saber exactamente el monto de minerales que el Ecuador produce y se exporta al mundo. Una minería probablemente requiere una inversión de cerca de $2.000 millones, pero es rentable, se puede pagar en 10, 15 años y hay banca internacional y multilaterales que pudieran financiarla. Entonces ya les puse el desafío de cómo invertir en una refinería en el Ecuador. Presidente, entonces en ese tema, ¿usted garantiza a los ecologistas que se reunieron con usted durante la campaña que ese tema se va a explotar fuera de pajonales, fuera de reservas hídricas y que la minería a cielo abierto no va de alguna forma a alterar más allá de lo que pueda y lo que sea racional hacerlo el tema ecológico? Con todo respeto lo digo, más allá de mi compromiso con los ecologistas, es mi compromiso con el pueblo ecuatoriano. A ninguno de nosotros nos gustaría que en el parque de nuestra urbanización se exploten minas al lado de las cisternas de las casas. Eso es inaceptable, eso no tiene lógica ni sentido, y quiero decirle que yo encuentro un sector minero responsable que está consciente de eso. No es que voy a tener que luchar contra los empresarios mineros, sino que ellos lo tienen perfectamente claro. Hoy día en el mundo existen tecnologías que pueden permitir el extractivismo con la conservación del medio ambiente. Y le repito lo que ya le dije, al lado mío está el ministro de Medio Ambiente conversando y participando de toda la interacción con mineros y petroleros. Presidente, digamos que el tema del empleo. Usted dice voy a crear empleo, voy a traer que el país sea más competitivo, que el país sea
dé mayor seguridad jurídica, a que haya inversionistas, pero hay un código laboral de 1938. Tenemos preparado y listo un proyecto de ley de reforma laboral, que es fundamental. Y es fundamental porque, José, permítame explicarlo con números. Solo 3 de cada 10 ecuatorianos que forman parte de la población económicamente activa tienen un empleo formal y trabajan y viven bajo el Código del Trabajo, antiguo Código del Trabajo. 7, el 70% no tiene un empleo formal y eso afecta fundamentalmente a las mujeres y a los jóvenes. Por lo tanto, es un imperativo, una reforma laboral en el Ecuador. Nuestra visión bifocal, el Código del Trabajo que garantice los derechos adquiridos de quienes tienen esos 3 empleos, que son la gran minoría. Y a esta gran mayoría de 7, un código laboral que estimule el empleo, que genere empleo de una manera moderna. O sea, los sindicatos antiguos no son interlocutores en este tema. No, porque ellos solo protegen a la minoría. Y yo quiero hablar del 100% de los ecuatorianos, de aquella minoría que debe estar tranquila porque no vamos a reformar el Código del Trabajo actual para que se garanticen los derechos adquiridos. Estamos hablando de 2 códigos. Correcto, al mismo tiempo. Pero tenemos que preocuparnos de este gran número de ecuatorianos, mujeres y jóvenes, que no tienen empleo en el Ecuador, José. Y hay que hablar a nombre de ellos, porque los sindicatos y los políticos en el Ecuador solo han hablado a nombre de esta minoría, como si hablar de una flexibilización laboral sin pelos en la lengua lo que pretende es cobijar a la gran mayoría de ecuatorianos que no tienen un empleo formal. O sea, el empleo tiene que ser como son las condiciones hoy. Pero claro. La gente trabaja de día, de noche, los fines de semana, a distancia. A distancia. Entonces, ¿ese código está listo, presidente? Tenemos un proyecto de ley que lo estamos puliendo, terminando, y también tenemos un reglamento al Código Laboral actual que flexibilice, que facilite la contratación laboral. ¿Usted va a mandar eso a la Asamblea Nacional? En su momento. Ya hablaremos de eso. No, es que estamos hablando, presidente. Bueno, lo que pasa es que tengo que reconocer que, dada la fatal condición de mi primer ministro de gobierno, pues sin duda alguna tuve cierta falencia durante unas semanas que ha sido suplida exitosamente con la actual ministra de gobierno. Presidente, pero justo hablemos del procesamiento de las reformas, porque se quiere crear empleo, se quiere traer inversión, pero se requieren o leyes o decisiones. Y aquí entramos de nuevo en el statu quo, ¿no? Pero vea, José, permítame interrumpirlo ahí. A modo de ejemplo, de 10 acciones para generar empleo, inversión, crecimiento económico, mire, 9 dependen del Ejecutivo y 1 de la Asamblea. Así que tampoco tenemos que magnificar la realidad. Una minoría que tenemos en la Asamblea Nacional que no nos permite de manera autónoma aprobar leyes que quiere promover el gobierno. Pero hay que negociar, hay que hablar, hay que dialogar, hay que tener la mano extendida, pero con la agenda del gobierno, explicando la realidad, las prioridades del Ecuador, la desnutrición crónica infantil, problema de hambre, problema de falta de empleo, pobreza que llega al 33% de la población ecuatoriana. Presidente, pero todo esto lo sabe la clase política. Entonces, el problema es, ¿usted cómo les va a predicar esto? ¿Les va a ir a convencer a la Asamblea? ¿Cómo lo va a hacer? Vea, por ejemplo, estoy próximo a ir a la Asamblea Nacional personalmente a entregar el proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior, con 2 objetivos muy claros: universidades libres y jóvenes libres de escoger la carrera que ellos quieren estudiar. Presidente, pero está la reforma de la comunicación que usted mandó y no se ha tocado en la Asamblea. La reforma laboral, la tributaria. No. ¿Cómo que no se ha tocado en la Asamblea? Ya pasó por el CAL, ya está en una comisión, pero ya están trabajando. Bueno, pero son 78 días apenas, José. Presidente, pero no tenemos estoy pensando en la Asamblea. 2 años en el Estoy pensando gobierno. en la Asamblea que no ha votado una sola ley.
Se ha dedicado a hacer exhortos, pero a ver, ese tal vez no sea su problema, pero es una realidad. Ahora, lo que quisiera ver con usted es las reformas que usted piensa mandar a la Asamblea. ¿Hay algunas que piensa mandar? Bueno, la primera fue la ley de comunicación, la siguiente será la ley de educación superior. Tenemos listo el proyecto de reforma laboral. Tendremos que enviar también una reforma tributaria para fortalecer la institucionalidad del SRI y poder cobrar a quienes no pagan, porque no es correcto que de acuerdo con la ley unos la cumplimos y otros no, como ya lo he explicado. Y obviamente en el camino tendremos que presentar reformas en el campo, por ejemplo, penitenciario. Tenemos un problema serio ahí, muy serio, y tenemos problemas que usted no me ha abordado todavía de seguridad nacional. Vea usted, José, no puedo entrar a explicar detalles porque estoy bajo juramento de reserva en el caso del COSEPE, que es el Consejo de Seguridad Nacional. Yo me comprometí a convocarlo el 24 de mayo a las 9 de la noche. Así lo hice. Pero de allá para acá, en 78 días de gobierno, he tenido 8 reuniones del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Sabe cuántas reuniones han sido convocadas desde que se creó el Consejo de Seguridad Nacional en el 2009? ¿O antes? 30. Mire la prioridad que le he dado a la seguridad nacional. Y estamos trabajando. Y hay algunos temas que ya se hicieron públicos. Claro, cuando protestan porque en el Cerro de Montecristi la Fuerza Aérea tiene que intervenir para poner un radar y controlar con radares el 100% del territorio nacional, y no lo que encontré el 24 de mayo, 2 provincias, Manabí y Santa Elena, sin control aéreo. Entonces, en seguridad nacional estamos trabajando, y estos amotinamientos de las cárceles no es sino una reacción de lo que están viendo aquellos que creyeron que el Ecuador era un territorio libre para delitos transnacionales como el narcotráfico o la trata de personas. Presidente, si volvemos a la Asamblea, tema complicado, pero hay que volver. Usted no tiene allí mayoría. Hay que dialogar, esa es la democracia. No, por supuesto que es la democracia. Bueno, y ya estamos iniciando diálogos con todos los sectores de la Asamblea Nacional. La ministra de Gobierno ya ha tenido reuniones con el bloque de Creo, con el bloque de Alianza, el bloque del Acuerdo Nacional, con el Partido Social Cristiano, con la Izquierda Democrática, con Pachacuti. Y hay que hablar con todos, José, poniendo por delante el interés común de los ecuatorianos. Cuando usted dice hablar, siempre se ha hablado en política, el problema es ser efectivo. Y el tema es que usted tiene hasta dónde... Deme un poco de tiempo, pero apenas 78 días de gobierno. Pero ¿cuál es la disponibilidad suya? ¿Dialogar pensando que va a llegar a acuerdos? Pero por supuesto que sí. En democracia ese es un imperativo, ¿no? Yo no puedo imponer mi punto de vista. No, por supuesto. Y ellos no me pueden imponer el punto de vista a mí, tampoco. Pero tenemos que sentarnos y hablar la realidad. No puede un señor de repente venir y decir, le doy un ultimátum y no me subestime. Pero si, ¿cómo lo vamos a subestimar? Si ya nos dimos cuenta que son capaces de agredir una ciudad como Quito, la capital, destruir un edificio público, como la Contraloría, secuestrar policías y periodistas, como lo hicieron en la Casa de la Cultura, y pretender agredir a un edificio de un medio de comunicación privado, y un cobarde ataque contra un prestigioso periodista del Ecuador al que le dieron un piedrazo, a Freddy Paredes. Entonces, no los vamos a subestimar. Ya nos demostraron de lo que son capaces de hacer y les vamos a responder con el Estado de Derecho, con la ley en la mano. ¿Quieren diálogo? Encantado, hablemos. Pero hablemos de la desnutrición crónica infantil, hablemos del hambre, hablemos de la pobreza, y no me venga con la historia de que usted es pobre y es dueño de un tractor. El pobre no tiene nada. Una madre de familia a cargo de 2, 3 hijos, viviendo con $1 al día, ella es pobre. El dueño de un tractor tiene un instrumento de trabajo. De acuerdo, presidente, pero ya que usted planteó el tema, usted dice, vamos a dialogar sin extorsiones, sin amenazas. Pero por supuesto. ¿Cuándo, presidente? Lo vamos a hacer pronto, muy pronto, José.
usted no puede anunciar cuándo usted estaría dispuesto a recibir a la CONAIE, porque está hablando exactamente del señor Riza y de la CONAIE. Yo respeto a todas las organizaciones políticas y sociales del Ecuador, absolutamente a todas, y a todas les extiendo la mano del diálogo, pero vamos a hablar del programa de gobierno por el que votaron cerca de 5 millones de ecuatorianos. No puede alguien decir, yo represento a la mayoría de ecuatorianos. ¿Y qué elección ganó usted, señor? Dígame cuántos votos sacó a nivel nacional. No, una cosa es ser dirigente de una organización social y otra cosa es ser el presidente del Ecuador electo por cerca de 5 millones de ecuatorianos, que tiene todo el derecho de desarrollar un plan de gobierno por el que votaron los ecuatorianos, la mayoría de ecuatorianos. Pero hay unas reivindicaciones que ellos están planteando en este momento y que las van a poner en ejecución mañana. Parte de eso es mañana la movilización. De esos puntos usted en democracia respetaremos siempre y cuando sean actitudes civilizadas. Pero digo, sí, presidente, sobre las propuestas las imposiciones que están tratando de hacer. No las podemos aceptar. De acuerdo, como imposición, pero no la vamos parte... no vamos a derogar el decreto de los combustibles. No lo vamos a hacer, porque eso le causaría un grave daño al Ecuador. Yo quiero explicarles personalmente y decirles, si lo derogamos, se cae lo que hemos avanzado en materia económica y de imagen internacional. Sube el riesgo país y el riesgo país sube consecuentemente las tasas de interés, y al subir el riesgo país y las tasas de interés se pierde más dinero de lo que puede costar 5 centavos de ajuste del precio del combustible en un mes. Por lo tanto, seamos sensatos. Yo estoy dispuesto a dialogar, pero con la narrativa que responde a la realidad del Ecuador, social y económicamente. Presidente, no hay fecha entonces para ese encuentro. Puede ser la próxima semana, no quiero decirle a usted el día y la hora exacta, pero estoy dispuesto a dialogar, pero no solo con ellos, ¿no? Con todo el Ecuador. Estoy dispuesto a hacerlo. Este es el Ecuador del encuentro, pero con la narrativa que responda a la realidad. No con demagogia, no con populismo, no con autoritarismo y no con mentiras. Y peor, con leyendas urbanas o mitos que no responden a la realidad, pues. Presidente, un tema del cual se ha hablado, por si acaso no llegase usted a acuerdos en la Asamblea, es una posible consulta popular. Es un tema que lo tenemos en agenda. Probablemente este año no lo alcancemos, porque hay prioridades: la vacunación, el empleo, reactivación económica, inversión. Pero lo estamos trabajando, y lo estamos trabajando con sensatez, con mucho cuidado, porque no podemos jugar con el Ecuador. Presidente, pero hay tiempos para hacer las consultas. Sí, por supuesto. En este momento usted sí goza de una altísima popularidad en el país, ¿no es cierto? Quizá la popularidad es para gastarla, ¿no es cierto? El capital político es para gastarlo. En prioridades, y la prioridad es la economía, la prioridad es el empleo. No digo que temas políticos y reformas políticas no sean necesarias, son muy necesarias, pero es que fuera de este Palacio de Gobierno y en las calles del Ecuador, el 70% de la fuerza laboral del Ecuador no tiene empleo. Presidente, y hay millones de mujeres viviendo con $1 al día, y hay jóvenes que no estudian y que no trabajan. Esa es una prioridad fundamental, fundamental. Precisamente en el tema del empleo. Vamos. Se ha hablado del tema del empleo, vuelvo a repetir ahí el tema de traer inversionistas, etcétera, pero cada punto de estos tiene una condición o un condicionante. Por ejemplo, para que haya inversionistas que vengan, tiene que haber seguridad jurídica. Pero vea, José, vamos a lo primero. El Ecuador tiene es dolarizado, un país dolarizado los últimos 21 años, pero no ha sabido vender el concepto en el exterior. La ventaja de que no hay devaluación, la ventaja de tener prácticamente inflación negativa. Eso es una gran ventaja para cualquier inversionista del exterior. El tema tributario no es un obstáculo. Pero se quejan de que ha habido muchas reformas. Sí. Que hay inestabilidad. Por ejemplo, hay un impuesto que es un gran obstáculo a la inversión extranjera. La salida de capitales. Que es el impuesto a la salida de capitales, y que yo quiero también desmistificar
una mentira del pasado, que ese impuesto lo pagan los que quieren sacar capitales al exterior. Eso no es verdad. Yo le quiero decir a todos los ecuatorianos que ustedes, cuando consumen un pan, están pagando el impuesto a la salida de divisas, porque para producir ese pan hay un horno, o hay un tractor, o hay insumos agrícolas para el trigo, que tienen que pagar el impuesto a la salida de divisas. Es uno de los impuestos más perversos, porque obstaculiza también la inversión extranjera. Pero usted habló de cambiarlo o quitarlo, eliminarlo gradualmente en 4 años. Pero eso, presidente, mi pregunta ahí es... 2 caminos. No, ¿va a adelantarlo? Hay 2 caminos para hacerlo. Un camino cuantitativo y decir, en lugar de 5-4, tenemos que avanzar en el proceso de inversión para generar ingresos y compensar esa pérdida de ingresos del fisco. Un camino. Segundo camino, hacerlo por sectores, como hemos cogido al sector turístico aéreo para promover una política de cielos abiertos. Entonces vamos a ir avanzando poco a poco con prudencia, con prudencia. Ya, presidente. ¿Cómo vamos en el tiempo? Ya veo que usted está buscando la hora. No, sí, estaba mirando porque... ¿Qué tiempo vamos? 47 minutos, presidente, vamos bien. A ver, en el tema del empleo, usted ha hablado de crear empleo, pero el problema es cómo crear empleo. Ya, si usted no lo va a crear como José, Estado. Es que el Estado no crea empleo, el que crea es el sector privado. ¿Cómo lo va a facilitar usted? Promoviendo, ya le he explicado, perdóname con todo respeto, ya lo he dicho. El concepto del empleo es un concepto abstracto, que uno dice, a ver, ¿y cuándo me llega el empleo? Cuando haya inversión. ¿Y cómo logramos inversión? Abriendo el sector petrolero, planteando las metas de duplicar la producción petrolera, por ejemplo. En minerales, planteando una mayor inversión de la que los empresarios de la minería han planteado. Tenemos que resolver problemas como el catastro minero para delimitar claramente los límites de una concesión, por ejemplo, resolver esos problemas. Tenemos que trabajar en el sector de energía. En energía el Ecuador es un país bellísimo, no solamente hidroeléctrica, sino a eólica o fotovoltaica. Por lo tanto, el Ecuador es un país riquísimo en recursos, que ha estado muy mal administrado en los últimos 14 años, José. Presidente, ¿usted ve ahí proyectos que sean auspiciosos desde el punto de vista de creación masiva de empleo? En los próximos 4 años, por supuesto que sí. Pero para llegar a los 4 años hay que cumplir metas en los próximos 3 meses. Por ejemplo, en energía, un proyecto eólico Billonaco 2 en Loja, un proyecto fotovoltaico en Manabí, y eso es una inversión que va a generar 400 megas más de producción en energía eléctrica. Es una inversión de aproximadamente 1 millón por mega, y eso va a generar empleo. Usted me va a decir, pero bueno, va a generar 3.000 empleos. Sí, claro, pero de proyecto en proyecto vamos a llegar al objetivo de en 4 años haber solucionado parte de el problema de falta de empleo en el Ecuador. Presidente, quisiera pasar por el tema de su equipo de gobierno antes de entrar al tema de la corrupción. Vamos. A ver, en el tema del equipo de gobierno, ya usted tiene 78 días, ya ha podido hacer un balance. ¿Se puede pensar que haya una próxima cambio de gabinete? Yo creo que a los 100 días debería hacer una evaluación, pero yo estoy muy satisfecho con el equipo de gobierno. Mire lo que hemos logrado en materia de salud. Ese ministerio era indomable en el gobierno anterior. ¿Cuántos ministros de salud tuvieron en un mes? Ahora tenemos una ministra de salud que entiende de epidemiología y es una persona que ha sabido guiar este proceso logístico. Mire que hemos roto récords a nivel mundial. Sí. El 15 de julio vacunamos al 2,5% de la población ecuatoriana y esperamos repetirlo la próxima semana cuando aquellos de la primera dosis acudan por la segunda dosis. Así que hay un buen gabinete. Ya, ese es un buen, para usted es una buena ministra, pero
para el país es una buena ministra, no es para mí. Bueno, pero usted es el que evalúa. Sí, yo evalúo como presidente, pero también los ecuatorianos, que están muy contentos con el proceso de vacunación. Pero no están contentos, por ejemplo, con la ministra de Agricultura. Bueno, ese es un ministerio complicado. Yo diría que el Ministerio de Agricultura es el segundo ministerio de gobierno que tiene todo gobierno. Y bueno, tendremos que trabajar con esa realidad. O sea, usted no me dice que ahí va a haber un cambio, presidente. Los cambios se hacen el día que se cambia. Oye, presidente, fuera de usted, ¿quién es el líder del equipo gubernamental? Porque no se ve, no se atisba quién es el líder. Entonces, voy a preguntar esto porque es un tema importante para el país. Es decir, aquí no estamos hablando solamente de una gestión, sino un seguimiento de alguien en el equipo gubernamental que tome, que siga para saber si efectivamente las órdenes que usted da o las decisiones que toma son seguidas y qué resultado producen. En primer lugar, tenemos una muy buena ministra de gobierno, experimentada en el campo político, en el campo administrativo. Luego un secretario general de la administración, que es Iván Correa Calderón. Que nadie conoce. Bueno, pero trabaja. No, bueno, trabaja, sí, produce resultados. Pero en los anteriores gobiernos también había un vocero ahí, en este caso no es. Bueno, él no es el vocero, probablemente el vocero es Eduardo Bonilla, que está a cargo de la SECOM, que hace muy bien su trabajo. No, es que había varios voceros, no tiene que haber solo uno. Bueno, por supuesto que sí, pero ya le he señalado uno ante su pregunta. Seguimiento del plan de gobierno, tengo un equipo muy bueno. No necesariamente tiene que ser un ejército de gente, tiene que ser gente capaz, como Aparicio Caicedo, como Francisco Briones, como algunos otros más. Presidente, una pregunta que hay siempre cuando se le ve rodeado de gente con la cual usted trabajó, que son sus amigos, terminan siendo gente no, son leal. Funcionarios del Estado. Pero no, estoy refiriéndome a los con los que usted trabajó sin haber sido presidente. Entonces son gente leal, inteligente. La pregunta que ahí asiste es, ¿son asesores que le dicen la verdad o son gente que le dan gusto? No, José, definitivamente que no. Son gente que me las canta claras y me habla perfectamente claro. Y no, eso no lo podría yo permitir ni a aquellos cercanos ni a aquellos nuevos funcionarios del gabinete. Ahora, todos saben que pueden hablarme la verdad absoluta. ¿Están todos los que aparecen o hay más? Hay muchos más, pues. El ministro de Economía y Finanzas es uno de los economistas más prestigiosos del Ecuador. No, digo como asesores suyos, como gente de su equipo cercano. Bueno, mi equipo cercano es todo el gabinete. Todo el gabinete. Y vea, José, si usted quiere que le cuente detalles, yo tengo el mismo teléfono que he usado al menos en los últimos 7, 8 años. Yo no he usado hasta el día de hoy, 78 de gobierno, una llamada por telefonía fija del Palacio de Corondelet. No sé ni cuál es el número. Yo hago mis llamadas, yo respondo las llamadas, yo envío mensajes, yo respondo los mensajes, y no es esto de que, a ver, llámeme a sutanito y póngamelo al teléfono. No, yo lo llamo. Y a usted lo he llamado directamente. Usted es testigo de eso. Y muchos ecuatorianos son testigos de eso. Y en mi teléfono está mi agenda, con el Outlook, para que usted necesite una parafernalia al lado suyo. No tengo secretaria. No tengo secretaria. Mi secretaria es el teléfono. Y tengo un jefe de gabinete, jefe de despacho, con el que todos los días me reúno a las 9 de la mañana para despachar todo lo que tenemos pendiente. Y tengo un gran asesor jurídico, un gran equipo jurídico, liderado por Fabián Pozo, por Marcos Miranda, por Roberto Andrade. Son jóvenes, muy jóvenes, pero talentosos, honorables, que están trabajando al servicio del interés común de todos los ecuatorianos. Presidente, en cuanto a sus voceros o los voceros del gobierno, usted dice ahí Eduardo Bonilla, pero digamos, la ministra que acaba o llegó hace poco, supongo que también va a hacer su trabajo en ese sentido, de ser vocera del gobierno, pero ¿siente usted que usted comunica suficientemente con el país? Probablemente tengamos que hacer ajustes, José. Porque no parece, pero tenemos presidente, buenos voceros, por ejemplo, Julio José Prado, gran ministro, gran vocero. El ministro de Turismo,
Lo que no se ve, presidente, es como, a ver, una orquesta sinfónica. Lo que no se ve es como que, a ver si están tocando la misma partitura. Eso es el tema. ¿Usted siente que en efecto su gobierno está realmente tocando la partitura de este país que usted dice querer transformar? A ver, José, yo creo que cada gobierno tiene su personalidad. Y la personalidad de este gobierno es la eficiencia. Comunica con hechos, no con palabras. Vea usted toda la cantidad de decretos que hemos firmado. El primer día de gobierno, decreto número 4, el código de ética del gobierno. No hemos tocado ese tema. Vamos a tocarlo porque viene el tema de la corrupción. Bueno, ese es un tema súper importante. Ningún gobierno en los últimos 40 años se ha autoimpuesto límites en el ejercicio del poder. Pequeños detalles puede decir alguien, pero es que en los pequeños detalles comienza la corrupción. Primero, no puede haber parientes en el gobierno. Y no lo hay. Y no lo hay. Límites a los regalos. Yo he dicho y aprovecho que esta entrevista para decir, el único regalo que estoy dispuesto a aceptar es un libro. Porque a los 4 años quiero llevarme como recuerdo del gobierno una nueva biblioteca para mi casa. Se ponen límites en el uso de bienes públicos. Yo creo que es algo importante. Como lo suscribí el primer día y luego el nombramiento de todo el gabinete, quizás pasó desapercibido. Pero es un decreto importante, el Código de Ética. Presidente, es que cuando usted dice que comunica con hechos, ahí permítame disentir, porque usted mismo acaba de decir que hay narrativas, ¿no es cierto?, que son las narrativas que se cuentan desde los deseos y no desde las realidades del país. Y hay gente que hace de la narrativa prácticamente una catequesis. Entonces, el tema es que usted produce hechos, dice usted que su gobierno produce hechos, pero también tiene que haber una narrativa de ese proceso. Y eso es lo que no existe. Deme una oportunidad. Son solo 78 días de gobierno. Cada gobierno tiene su personalidad. La nuestra es la eficiencia. Comunicar con hechos, como el programa de vacunación. Comunicar con hechos, lucha contra la corrupción desde lo más pequeñito con el Código de Ética. Comunicar con hechos, mayor productividad y eficiencia a través del decreto 68, eliminando aranceles. Comunicar con hechos, el definir claramente que el Ministerio de Medio Ambiente se incluye en la transición ecológica, lo cual es el primer Ministerio de Medio Ambiente de América Latina que incluye en su nombre un concepto tan claro como la transición ecológica. Hechos concretos, José. Ahora, el tema de las narrativas. He ido reflexionando en estos 78 días y aún para esta entrevista decía, ¿me preparo o debo de ser auténtico? Y con toda sinceridad, el ejercicio va más por la autenticidad y decirle, José, tenemos que empezar a incluir el desmantelamiento de narrativas equivocadas o falsas del Ecuador. Muchas narrativas que generan luchas políticas, enfrentamientos sin ningún sentido, sin mayor importancia. ¿Usted no las va a hacer? Las voy a hacer. Pero con hechos. Con hechos y con narrativa. Entonces va a comunicar supuesto, más. Por ejemplo, el tema del transporte público. No digo que no vamos a focalizar el subsidio. Lo vamos a hacer. ¿Cuándo? Muy pronto. Muy pronto. Presidente, ¿podría dar una fecha? Eso, bueno, le puedo decir que en los próximos 2 meses, porque se requiere de unos sistemas operativos, tecnológicos, para que funcione de verdad y no nos traiga un problema. 2 meses. Pero sí quiero decirle, José, y le digo al Ecuador entero, que el precio de los combustibles apenas representa entre el 2 y el 5% de los costos totales del transporte público. Por lo tanto, si el transporte público quiere mayor rentabilidad de su actividad, debe ir buscando en ese otro 95% de sus gastos y no simplemente mirar al gobierno para que me arregle los problemas. Yo creo que hay que aclararle eso al Ecuador, y lo que usted acaba de decir es muy cierto. El Estado no es Papá Noel. No es que el Estado tiene una gran chequera y que puede girar todo lo que nos piden los ecuatorianos. Ciertos sectores
tenemos que ser claros. Y el propio gobierno tiene que dar un ejemplo, reduciendo gastos, siendo eficiente en la lucha contra la corrupción, hasta en los pequeños detalles. Presidente, justo en ese tema de la corrupción, si le parece, empecemos por ahí. Reducir gastos del gobierno, ¿dónde? Porque siempre se ha hablado de este Estado obeso. Usted acaba de decir que tiene un número, 800 empleados que usted encontró en Carondelet. Es decir, cuando se habla del Estado y que hay que racionalizar el Estado y los gastos, ¿por dónde Vea, y José, cuándo? el gobierno anterior anunció reducciones de gasto, ¿qué habrá sido? 4 o 5 veces y nunca ejecutó nada, absolutamente nada. Usted quiere bajar los gastos. Es como una religión diaria, constante, permanente, en los pequeños detalles, José. Todavía no me tomo un solo trago en Carondelet, ni uno. Y cuando me lo tome, será de mi bolsillo, no del bolsillo de los ecuatorianos. Mire usted, lo que estoy haciendo ya se ha terminado, la restauración de la casa presidencial. En el pasado, ¿qué hacían? Con dinero público remodelaban casas privadas. Hoy, con dinero privado, se remodelan edificios públicos. Un concepto totalmente distinto que identifica la personalidad de este gobierno. Respetar el interés público, el bien común, y tenerlo hasta en los más mínimos detalles. Y así como había aquel eslogan del real en real usted se va al mundial, pues de centavo en centavo vamos a reducir el gasto público en los próximos 4 años. Presidente, eso incluye personal del Estado. Eso incluye todo lo que sea necesario para administrar correctamente el dinero de los ecuatorianos. Presidente, en el tema de la corrupción, a ver, este es un tema que usted en la campaña de alguna forma lo evocó, ahora le está dando múltiples, significados y cómo hay que ahorrar en una cosa u otra. En la campaña usted, presidente, empezó hablando de que iba a traer la ONU y una comisión, ¿no es verdad? Correcto. Bien, ¿eso se va a traer o no se va a traer? Sí, se va a traer. Ahí tuve un problema, que el asesor presidencial al que le encargué el proceso le dio COVID. Gracias a Dios lo ha superado y ya se incorpora a trabajar. Y vamos obviamente a retomar el tema de la Comisión de Lucha contra la Corrupción con la asesoría de la ONU. El asesor es Luis Verde Soto. Luego, yo creo que tenemos una fiscal que hace un buen trabajo en el Ecuador, pero tenemos una gran debilidad en la Contraloría General del Estado. La fiscal no puede actuar si no hay informes de Contraloría. Y ya vemos este espectáculo de los últimos 14 años de la Contraloría, que no termina. Ojalá que el Contralor actual se comprometa con el interés público y desempolve todos los procesos. No puede ser posible que me reúno con el secretario de la CENESID y se han gastado $1.250 millones en el proyecto Yachay. Pero ¿sabe cuánto hay en activos hoy? 250 millones. ¿Dónde están los otros 1.000 millones? No sabemos. Y la Contraloría, bien, gracias. Yo le he pedido al Contralor que si tiene documentación sobre estos gastos injustificados, inversiones injustificadas, pues lo ponga encima de la mesa para que la Fiscalía actúe. Como le he pedido también que en la liquidación de Seguro Sucre tengan cuidado, porque hay que guardar la documentación y hay que hacer una auditoría forense por todos los actos de corrupción que ahí se han cometido. No es una cualquier liquidación de una empresa, definitivamente que no. No puede ser posible detalles que son actos de corrupción, que resulta que el presidente de turno es hincha de un equipo de fútbol y favorece un contrato de publicidad con determinado equipo de fútbol y le da un crédito desde un banco público a ese equipo de fútbol que nunca lo pagan. Emelec, presidente, tiene que decir, es el señor Neme. Lo dijo usted en su informe del día domingo. Bueno, eso, en mi opinión, es un acto de corrupción. O sea, el banco ahí no le va a entregar más, o sea, no le va a sostener. No, ya terminó el auspicio el Banco del Pacífico.
Pero no puede ser posible que yo llegue aquí y diga, a ver, a mí me gusta tal equipo de fútbol, así que señores, de dinero público ustedes van a auspiciar a mi equipo favorito. Eso es un acto de corrupción. Y hay que decirlo absolutamente claro. Y no puede ser posible un crédito que nunca lo pagan, sino los intereses, con la mitad del dinero del auspicio. Y la otra mitad, ¿por qué no pagaron el crédito? Ahora van a tener que pagarlo. Porque es dinero de todos los ecuatorianos. Y van a tener que pagarlo. Lo digo claro. Creo que el mensaje es claro, presidente, en ese punto. Ahora, viene la comisión. ¿Esta comisión qué está usted esperando de la Comisión de la ONU para la corrupción? Porque... Asesoría de la ONU. El modelo de Guatemala, la CIGIC, no es hoy un modelo recomendable por la ONU. Tenemos que hacer algo, digamos, a la medida de Ecuador. Pero tenemos que ampliar el concepto de corrupción. Porque hay actos administrativos que son tan indelicados como el que acabamos de hablar, que debemos tener claro todos los ecuatorianos que ahí hay actos de corrupción. Mire usted, Corporación Financiera Nacional, ya creo que le dije, 50.000 empresas en el Ecuador. Sí, lo digo. Y hay un club de deudores chiquititos, solo 1.600 han recibido crédito. Y claro, 2, 3 créditos inmensos, y que téngalo por seguro que lo vamos a cobrar, porque hay activos, hay patrimonio, y no podemos seguir con este cuento y esta figura de ir renovando y renovando créditos. Macrocrédito, un agricultor pequeño no tiene acceso, pero un vivaracho tiene acceso a 75 millones de dólares de la corporación financiera, que no los pagan y que solo pagan intereses. Eso va a cambiar, eso va a cambiar. U otro crédito de 30 millones de dólares, no voy a decir los nombres porque no quiero caer en problemas de faltar a la confidencialidad. Un hotel, ahí tienen el hotel, inmenso el hotel, y no pagan el crédito y está vencido. Y encima malutilizan instituciones del Estado, llamando a instituciones de mediación en la Contraloría. Cuando es un crédito, señor, usted no ha pagado, páguelo. Ah, no, que no puedo pagar, vende el hotel, venda la hacienda. Pero no podemos estar endeudando al Estado ecuatoriano para financiar actividades de pocos ecuatorianos vivarachos, que además no pagan impuestos. O sea, la CFN también va a hacer ese trabajo. Pero por supuesto, y el Banco Nacional de Fomento. El Banco Nacional de Fomento, José. Y por lo que veo. Y el Banco del Pacífico. Por lo que veo, el Banco del Pacífico también. Por supuesto que sí. El BEDE ha sido racionalmente manejado. Relativamente. Ahora, pero presidente, lo que hemos encontrado son cosas espantosas. Si uno cuenta, entonces habría Comisión de la ONU, está el tema de el planteamiento ético desde el gobierno, ¿no es cierto? Lo que usted ya nos contó. José, le digo a usted y le digo a los ecuatorianos, ojo con la Contraloría General del Estado. Si la Contraloría funciona como los últimos 14 años, va a ser muy difícil la lucha contra la corrupción. Pero si la Contraloría da un giro de 180 grados, desempolva expedientes, yo le he dicho al Contralor, si hay glosas que han sido técnicamente... Desvanecidas. ¿Perdón? Desvanecidas. Desvanecidas. Bueno, cuéntele al Ecuador. Dígale la lista de todas las glosas desvanecidas. A ver si hay una veeduría ciudadana. Y son ciertas o no. Hay otras que han caído, entrado en plazo vencido. Hay que contarle la realidad al Ecuador. Y la Contraloría es una piedra angular de lucha contra la corrupción, que lastimosamente no ha cumplido con la función de velar por el interés común de los ecuatorianos. Ahora, una parte que no sé qué tan importante sea en la lucha contra la corrupción, presidente, es la eliminación de la maraña burocrática, y usted dijo que en algún momento iban a eliminar un montón de procesos burocráticos. Bueno, ya lo hemos hecho en materia petrolera, en materia minera, en materia de producción. Presidente, y estamos simplificando en el campo laboral también. Pero para los ciudadanos no ocurre lo mismo. Bueno, son 78 días. No, la pregunta, es para los ciudadanos. Está bien que sea, ahí usted va rápido, pero en este tema la pregunta es, ¿va a haber
también para los ciudadanos. Digo, pero va si a es haber para ellos, pues, eliminación de crear empresas, pero por cerrar supuesto que empresas, sí. presidente. Todo en este lo- país todo es tan ¿Y quién complicado. se beneficia con la reducción y eliminación de aranceles para 667 partidas? Los ciudadanos. Todo lo hacemos para ellos. Es precisamente el objetivo final de un gobierno y especialmente de este gobierno. Estamos desmantelando trámites, pero claro, obviamente son procesos que toma tiempo. No implementarlos, sino que la ciudadanía tome conciencia. Mire usted cómo le dimos la vuelta a la vacunación. De un escenario de vacunas VIP, de gente preferente, de escasez de vacunas, oiga, hemos pasado a un proceso masivo de vacunación donde todos los ecuatorianos son preferentes para el gobierno. Todos, absolutamente todos. Hemos negociado en 78 días de gobierno más de 20 millones de dosis de vacuna. 20 millones. El gobierno anterior en 5 meses logró apenas 2 millones. Presidente, tengo un par de últimas preguntas. Una es también ese tema de la corrupción, usted lo ha planteado por el tema de la Contraloría, y es la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Deme tiempo para la reforma política. Yo me ratifico en que ese Consejo de Participación Ciudadana no debe existir. Claro, mientras exista tengo que respetar la Constitución y la ley, pero conceptualmente no debe de existir. Esas son funciones que le corresponden a la Asamblea Nacional. Y esa fue la piedra angular en la cual se basó este hiperpresidencialismo. Hoy, este gobierno no tiene control del Consejo de Participación Ciudadana, ningún control. Y espero que actúen con responsabilidad en el proceso que tienen que abrir para escoger al nuevo Contralor. Ahí hay todos los ecuatorianos, a todos los invito a dar un seguimiento de lo que haga el Consejo de Participación Ciudadana en el proceso de selección del nuevo Contralor del Estado. Y se requiere un nuevo Contralor para que llegue con todo el poder y la autoridad que deviene de un proceso legítimo para que nos ayude en la lucha contra la corrupción. Presidente, la última pregunta es sobre Quito. Bueno, también podríamos hacerla sobre Guayaquil, porque los alcaldes de esas dos ciudades tienen problemas con la justicia. En Quito tenemos un alcalde con grillete, no sabemos si hay un alcalde o dos. Yo sé que usted ahí no tiene mucho que ver, pero ¿cuál es digamos, de alguna forma, la impresión que le causa a usted como presidente de la República tener en la alcaldía, no tener un alcalde y el que estar cuestionado con grillete A ver, investigado por la Fiscalía? El problema no es conmigo, ¿no? Y hoy de mañana hice un pronunciamiento muy claro en la ceremonia de conmemoración de los 212 años del 10 de agosto de 1809. Y dije muy claramente, el pueblo de Quito no merece lo que está sucediendo en el municipio. Y no solo el pueblo de Quito, todos los ecuatorianos, porque Quito es nuestra capital. Yo lamento lo que está sucediendo. Espero que llegue la sensatez y se solucione el problema y se respeten los fallos judiciales, se respete la institucionalidad en el Ecuador. No favorezco ni a uno ni a otra alternativa. Lo que quiero para Quito es paz, tranquilidad. No se pueden resolver los problemas de una ciudad con un cabildo que se disputan el control entre unos y otros. Que llegue la sensatez. Presidente, hemos pasado 1:15. Mire usted. Muchas gracias por esta entrevista, presidente. Gracias a todos los ecuatorianos, a todos los medios que se han vinculado a esta transmisión. Presidente, podríamos repetir esto en algunos meses. Cuando usted diga, José. Muchas gracias, presidente. Con usted y con todos los periodistas del Ecuador. Yo encantado, no tengo ningún problema. Mi obligación como presidente es informar a los ecuatorianos. El Código de Ética prohíbe las cadenas nacionales, pero no prohíbe esto, que es una entrevista libre, abierta, a la que se han sumado, tengo entendido, más de 200 medios digitales y otros de señal abierta. Así que yo le agradezco, José. Yo creo que ha sido un intercambio muy interesante de
de ideas, de información sobre cómo va el Ecuador, y yo me ratifico en que este es un país que sí tiene salida, sí tiene salida. Tiene un problema de liquidez, tiene un problema de excesivo endeudamiento, pero es muy solvente, y la solvencia deviene de la riqueza que tiene el Ecuador, y la principal riqueza que tiene el Ecuador son los 17,5 millones de ecuatorianos, su espíritu emprendedor, su espíritu de lucha, sus ganas de salir adelante. Y el gobierno del Encuentro lo que quiere es facilitar esa salida a toda la familia ecuatoriana, a los padres, a las madres solteras, a los jóvenes ecuatorianos, aquellos que caminan desesperanzados por las calles del Ecuador. Aquellos jóvenes, les digo, la próxima semana estaré en representación de ustedes en Asamblea Nacional presentando el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior para lograr universidades libres y jóvenes libres de estudiar lo que ustedes quieran estudiar en la universidad. Un proyecto de ley que va a fortalecer la educación técnica, la educación dual, para que los jóvenes ecuatorianos tengan diversas alternativas, no solamente el título de economista o de abogado, sino un tecnólogo que le permita incorporarse a la vida productiva en el menor tiempo posible. Así que estamos trabajando, haciéndolo de buena fe, con mucho entusiasmo, quizás algo de ingenuidad, pero con mucha buena fe, cargados de buena fe, porque este país merece salir adelante. Hoy el Ecuador, ya no solo Quito, el Ecuador es luz de América en este instante. El mundo nos está viendo. No podemos desaprovechar esta oportunidad para poder salir adelante, promoviendo la inversión, generando empleo, luchando contra la desnutrición crónica infantil, luchando contra el hambre, luchando contra la pobreza y trabajando día a día como lo hacemos, 15 horas diarias, José, con mucho gusto, dedicado a todos los ecuatorianos. Gracias, presidente. Se quedaron un montón de temas. El que más lamento es el IES, pero bueno, será para otra oportunidad. Bueno, yo creo que eso es materia de otra entrevista, quizás de hora y media. Absolutamente, es una entrevista importante. Agradezco en lo personal a Drama Films, que nos ha colaborado con esta transmisión, a Carlos Hidrobo y a todo su equipo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todas las radios, las plataformas y los canales de señal abierta que se unieron a esta transmisión desde el Palacio de Carondelet.